Hola amigos y amigas de la revista PUAG, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te traemos otra historia tremenda de la violencia en las canchas de fútbol en Argentina, que fue tomando forma con el paso del tiempo como la violencia barra brava, pero que décadas atrás todo estaba tapado por los medios, que quizás no querían que se ensucie el deporte mismo. O quizás estaba tapado debido al inmenso quilombo que ya era Argentina por esos años. O vaya uno a saber por qué lo tapaban. Pero para hacer esta historia se me complicó bastante porque hay muy poco material en internet. Así que nos las ingeniamos para traerte otra historia negra del fútbol argentino. El asesinato de Tito Souto, un pibe de 15 años. Comencemos. ¡Impacto! Año 1967. El año anterior el general Juan Carlos Onganía había dado un certero golpe de estado en Argentina, nuevamente al sacar de la presidencia a Arturo Illia. Bajo el nombre de la Revolución Argentina, el nuevo golpe de estado traía un montón de cambios para el país, pero para mal. Y en esos proyectos antipatrios estaba la reestructuración misma del fútbol argentino, deporte que había empezado a dar bajas en las taquillas porque la competencia se hacía muy monótona, según los expertos del deporte, así, expertos entre comillas. Algo completamente erróneo, ya que el torneo del 66, justamente el último de una era muy particular de campeones, el título se lo habían disputado dos equipazos como lo fueron el River subcampeón de América y el Racing de José Pizzuti, que terminaría siendo el campeón. La disputa por el título había llegado a momentos muy cumbres como aquel partido en el Monumental, donde River le sacó el invicto a Racing, provocándole la única derrota de la academia en el año, y que le cortó una racha de 39 partidos invictos. Y para ese momento poner las cosas más calientes en un torneo que brindaba una buena definición para fin de año. Pero otra cosa errónea que los expertos del deporte nunca acataron fue que si la gente iba menos a la cancha era porque la situación económica del país empeoraba con cada golpe de estado. Además que el espectáculo en la cancha era bastante flojo, ya que se veían partidos muy aburridos, debido al excesivo uso de defensores y delanteros retrasados poblando cada vez más el mediocampo de la cancha y la defensa, y habiendo cada vez menos goles en los arcos. Y un fútbol sin goles es un espectáculo sumamente denigrante y aburrido. Fue por eso que Onganía, ya en el gobierno a fines del 66, encomienda a Valentín Suárez a intervenir la AFA y crear una nueva reestructuración para el fútbol nacional, atentando casi con la tradición misma que tenía el fútbol argentino, desde el inicio del profesionalismo allá por 1931. Valentín Suárez fue un político y dirigente deportivo cuya carrera política comenzó allá por el año 1946, en la Secretaría de Trabajo y Previsión y colaborando con la mismísima primera dama Eva Duarte de Perón. Además, Suárez fue colaborador en la Fundación Eva Perón a finales de la década del 40 y fue designado por la mismísima Evita para que solucione el conflicto de los jugadores profesionales que se encontraban en huelga en 1949. Valentín Suárez terminó así siendo presidente de la AFA desde el 49 hasta el 53. A principios de la década del 60 logró ser presidente de Banfield y Onganía vio en este dirigente con pasado justicialista en una nueva cara para el fútbol argentino, que vendría para el futuro. Valentín Suárez propuso a Onganía crear 2 torneos por año, uno con los directamente afiliados a la AFA, o sea, todos los que venían jugando en primera, Boca, River, Independiente, Racing, Huracán, eso, y otro torneo con los indirectamente afiliados a la AFA, o sea, equipos del interior, creando así un torneo nacional para lograr la unificación que buscaba Onganía en su gobierno. Además que televisarían por primera vez un partido en directo, el de los viernes. Onganía le dio el ok y a partir de 1967 se empezaron a jugar los torneos metropolitano y nacional en la Argentina. El torneo metropolitano de 1967 se dividió en 2 zonas para evitar que haya muchos partidos y no se extienda el calendario y así poderle dar lugar al jugar al otro torneo, el nacional, para el segundo semestre. El campeonato arrancó un 3 de marzo de 1967 con un 0-0 entre Racing y Newell's, en un partido televisado un viernes por la noche. Racing, que venía de ser campeón el año anterior, tenía mucha obligación de repetir la misma campaña, la campaña brillante que se había mandado el año anterior, pero además tenía la Copa Libertadores en disputa, como campeón argentino. En la segunda fecha Racing se recupera y vence a Quilmes por 3-2. A la siguiente golea a Argentinos 3-0 y luego empata en Santa Fe frente a Colón, en una cancha muy difícil para los equipos grandes en esos años, fama que le daría el mote al estadio mismo de Colón años después, el Cementerio de los Elefantes. En la quinta fecha Racing cae de local ante Estudiantes en un partido muy caliente, debido a que Racing en esos años era el fútbol bien jugado, y Estudiantes a partir de ese año comenzaría a ser protagonista mediante otras estrategias para ganar los partidos.
En un partido donde reinaron las patadas, las quejas y los enfrentamientos hasta en las tribunas, Estudiantes venció a Racing por 2-1. La sexta fecha Racing lo esperaría Huracán, en el Parque de los Patricios, en un partido que quedaría en la memoria, pero no por los hechos deportivos, sino por otras cosas más lamentables. Huracán, que había arrancado a las turbulencias con 2 victorias y 3 derrotas, llegaba con necesidad de volver a ganar en su estadio, que aún se llamaba Jorge Newbery y no Tomás Adolfo Ducó como ahora. En la previa ya se había instalado una incertidumbre debido a que las hinchadas de Huracán y de Racing no estaban siendo muy amistosas que digamos en años anteriores. Y sumado a que Racing venía de ser campeón, las hinchadas rivales trataban de al menos ganarle al rival aunque sea a las piñas. Aquel 9 de abril de 1967 no fue el mismo, por lo menos para algunos pocos. En el partido preliminar se veía que las cosas estaba caldeada en las tribunas y se había corrido la voz que la barra brava de Racing le había robado un paraguas con un globito a un hincha de Huracán y lo habían quemado en la cancha. Esto enervó fervientemente el ánimo caldeado en las tribunas de los locales. La barra de Huracán se dispuso a poner en vereda a la hinchada visitante, en algún momento del partido o quizás sobre el final. Y así fue como llegó casi la hora del partido principal y comienza a llegar una abultada cantidad de gente asistiendo al Estadio Quemero. Las tribunas se van colmando de pasión y de ansiedad para ver cómo continuaban ambos clubes en el torneo. Pero si la reestructuración del fútbol argentino tenía como novedad que la gente asista más a las canchas, nunca se tuvieron en cuenta al menos ni el más mínimo dispositivo de seguridad para las entradas. Y así fue como en esos años todos los hinchas entraban por los mismos ingresos. Obviamente había un sector donde se apostaría el grueso de la hinchada local y otro donde se apostara la hinchada visitante, pero por lo general los ingresos al estadio eran comunes para todos. Y así comenzó el inicio de la barbarie cuando un grupo de hinchas de Racing pasó exactamente por abajo de la misma tribuna donde estaban apostados el grueso de la hinchada de Huracán. Y acá hay 2 versiones de la historia, aunque el final es el mismo. Una versión nos cuenta que este grupo de hinchas de Racing, mientras caminaba por la tribuna de Huracán tratando de llegar a la tribuna visitante, comenzó a cantar por el equipo de José Pizzuti, el Racing de esa época, y que la barra de Huracán no soportó dicha provocación y se le fueron al humo. Otra versión habla de que un hincha de Racing se había sacado el suéter dejando ver su camiseta de Racing abajo, y esto provocó que la barra de Huracán, dolida por el gesto, también se le vaya encima. En esos años era poco frecuente ver en las tribunas gente con camisetas o gorros o algún ademán que indique a qué equipo iba a alentar. Por lo general las banderas, las camisetas y algún que otro distintivo del club, si había, solían llevarlo las barras bravas. Exaltados, los barras bravas de Huracán por la provocación bajaron de las tribunas un puñado de entre 10 y 20 hombres de choque y rodearon al grupito de hinchas de Racing repartiendo piñas y patadas para todos lados y haciendo que se dispersen entre el resto de la gente de Huracán. Pero un hincha de Racing yacía en el piso, Héctor Tito Souto, primo de Roberto Perfumo, jugador de Racing de esos años, un joven de 15 años que cursaba el secundario en el tercer año del industrial del secundario Otto Kraus. Souto, que aguantó como pudo algunos golpes, cayó al piso luego de recibir 2 manoplazos en la cabeza, provocado por un hincha de Huracán que le decían Pinky. Acto seguido y el resto de los hinchas de Racing huyendo entre la gente de Huracán, el cuerpo de Tito Souto quedó encerrado entre una veintena de barras bravas de Huracán, donde lo dieron vuelta en el piso de cara al cielo y un muchacho fornido de 23 años y unos 80 kilos apodado el 5 dedos, que era obrero mecánico, saltó encima del cuerpo de Souto y comenzó a pisarlo rítmicamente, un pie sobre el pecho y otro pie sobre el abdomen, y comenzó a presionarlo sobre el piso, mientras el resto de la barra gritaba: «Dale, 5, dale, matá al pendejo este, matalo». Y sí, Souto esa tarde falleció en plena cancha. Comienzo de espacio publicitario. Si te quedás medio manija con los videos y querés seguir mirando sobre casos raros del fútbol, te recomiendo que te pases por nuestro canal secundario, llamado Fútbol Insólito, donde te contamos historias curiosas del fútbol, pero también robos, arreglos, trampas y cosas raras que pasaron en la historia del fútbol argentino y también del mundial. Pasate luego de ver este video, suscríbete al canal y bueno, chao. Continuamos con la programación habitual. Fin de espacio publicitario. Tal como ocurrió en otros videos donde conté las violencias de las barras bravas, el partido se jugó igual y el resultado es lo de menos. Ganó Racing 4-1, pero al haberse jugado igual ya arranca mal cómo va a terminar la condena de este episodio totalmente nefasto, ¿no? Veamos. Los diarios al día siguiente reflejaron la noticia muy tibia y erróneamente publicada, ya que hablaba de un muerto y un herido en la cancha de Huracán debido a una avalancha de gente provocada por el ingreso excesivo en una puerta de entrada. Esa versión publicada por los medios había sido facilitada por los voceros policiales mediante la seguridad de la cancha
y por el mismísimo Club Huracán, desligándose por completo de la responsabilidad de su propia gente. Incluso el médico de Huracán, Roberto Paladino, dejó constancia de que el cuerpo de Tito Souto no presentaba signos de golpes y que la muerte podía deberse a una asfixia que derivó en un síncope cardíaco. Obviamente este diagnóstico reforzaba la mentirosa teoría de una avalancha, pero con el paso de los días y la presentación de varios testigos, o sea, había miles de testigos en esa tarde de fútbol, muchos se presentaron a exponer su propia verdad. La verdad de verdad. Tito Souto había sido desmayado de varios golpes incluso en el piso, y luego un barra brava de Huracán lo dio vuelta y le empezó a saltar arriba hasta matarlo. Fin de la declaración en la que coincidían muchos. Esa era la verdad. Inmediatamente la causa tomó otro giro, y ahora el Club Huracán repudiaba los mismos hechos que había ocultado días anteriores. Incluso se ofreció todo tipo de colaboración moral y material para los familiares de la víctima, colaboración que nunca llegó. Pero sí hubo una colaboración con la policía, y mientras se jugaba otra fecha del torneo, increíblemente fueron detenidos más de 10 barras bravas de Huracán, entre los que se encontraban los principales sospechosos del crimen. El juez de la causa dictó prisión preventiva para los asesinos de Souto y los caratuló como barras bravas, una manifestación de delincuencia social organizada, cuya organización consistía en la depredación, provocación de desórdenes, agresión y lucha contra las barras bravas rivales o atentados contra pacíficos espectadores que pueden presentarse como opositores a sus ideas. Cuando se le preguntó a Valentín Suárez sobre el hecho, este se desligó groseramente diciendo: "Yo no estuve en el partido. Solo soy interventor de la AFA, no el presidente. Si desean información, remitan sus inquietudes al ámbito policial". Y le pegó un portazo al crimen. Luego, pasado unos días, llegó la sanción de la AFA al Club Huracán, y la sanción consistió en solo 5 fechas sin jugar de local. Digamos, un chiste. Pero pará, porque lo que viene es peor que un chiste. Es la argentinidad al palo, totalmente. Porque los medios y diarios como La Razón o Clarín presionaban al interventor de la AFA para que planifique un plan de acción con la policía, crear cuadros de policías antidisturbios en las canchas para detectar a los violentos y encarcelarlos. Pero quizás el momento político no era el ideal. Estamos hablando de la dictadura de Onganía, que tenía otras preocupaciones en materia de seguridad en el país, como, qué sé yo, que no se siga expandiendo el comunismo en Argentina. Y entonces, casi por sorpresa inesperada, comenzó a haber un giro en la causa. El fiscal que llevó el caso de Souto postuló una criminología del deporte estableciendo una relación entre este, el espectador y la inadaptación. ¿Esto qué significa? Que según el fiscal, la gente se ponía violenta por el deporte, nada más que por el deporte y por el resultado. Una locura. Además terminó alegando que todos somos culpables y que un hecho así se produce por una provocación previa. O sea que para el fiscal, el pobre pibe de 15 años terminó muriendo porque había provocado a más de 10 o 20 barras de Huracán. ¡Ay, Dios! Ah, y además pidió la absolución de los condenados. ¿Y sabes qué? Sí, varios de los condenados fueron liberados 2 meses después. Solo 2 barras bravas de Huracán fueron sentenciados recién en 1970, uno a 4 años de prisión y el otro a solo 6 años. Mientras tanto, los medios ahora empezaron a hacer una movida mediática para que el Club Huracán apelara ante los estrados judiciales la suspensión aplicada a su cancha para así se quitaba ese cartel de cómplices de asesinos que lo habían colocado ellos mismos. Mientras tanto, Valentín Suárez dijo: "El fútbol se trata de difundir entusiasmo en las masas, pero para lograrlo hay que motivar de antemano a la gente con condiciones que se acerquen a la felicidad cotidiana. Y cuando ese hombre está en la tribuna no le importa el fair play, porque ha dejado de ser hipócrita. Desnuda su pasión y descarga la agresividad que no pudo soltar en la semana. Entonces eso le sirve porque la catarsis es saludable". Una ignorancia... ¡Oh! Y con ese alegato final, y luego de pasado 2 meses del crimen, la AFA le levantó la sanción al estadio de Huracán en junio de 1967. Huracán solo jugó 3 partidos sin ser local en su cancha. El crimen de Tito Souto quedó impune como tantos otros crímenes no solo en la Argentina, sino en el fútbol mismo, que es mucho peor, dado que a veces se producían, como en este caso, en las mismas instalaciones de los clubes, que no hacían otra cosa más que desviar la investigación tratando de desligarse por completo de la responsabilidad que les tocaba. Pero bueno, esto ya se vio en muchísimos casos y parece que no hay arreglo, salvo el arreglo que nosotros no vemos detrás entre los clubes, los políticos, la policía y el soborno que vuelve a matar una vez más a la víctima. Si te gustó esta historia y no la conocías, déjame un buen like, compartí el video y no te olvides suscribirte al canal. Yo me voy, pero a vos te dejo con las palabras de Roberto Perfumo acerca de aquella tarde negra del fútbol argentino. Nos vemos. Roberto, Tito era primo tuyo. Sí, era primo mío. No a ver, mi señora, pero
primo mío también. Vos ese día, el domingo 9 de abril de 1967, jugaste en la cancha de Huracán, jugó Racing contra Huracán. Sí, me acuerdo que recibí la noticia después del partido. Sabés que acaba de salir la sentencia del juez, a 2 de los responsables de este homicidio los han condenado, uno 4 años y otro 6 años. Vos sabés que fue una barra de hinchas de fútbol, que fue, no sé, los agredieron porque no eran de su equipo. ¿Vos qué pensás de esas peleas de hinchas? Si uno supiera quién es el que fue verdaderamente, no sé, pienso que la condena es poco. Si los verdaderos son eso, es un poco leve, pero no se puede decir, no se puede saber. Imagínate que en una tribuna donde hay que se miles de personas, es una cosa un poco difícil. Yo lo pensé mucho y no supe qué hacer. Olvidémonos por un momento que